Muy buenos días, queridos hermanos, personas oyentes o ajenas de la palabra de Dios. Les habla el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo y hoy abrimos nuestro corazón para saber qué es aquello que nos quiere decir Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo abrimos nuestro corazón, alma, mente, cuerpo y espíritu para que sea la bendita palabra y el Santo Espíritu redarguyéndonos y hablándonos claro en el corazón. Amén. Para aquellas personas que quieren apoyar nuestro ministerio, en la descripción del vídeo están los enlaces oficiales a nuestras redes sociales. También está el correo electrónico de la cuenta PayPal para aquellos que nos quieran apoyar económicamente. Así que entremos en materia. Hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar sobre un tema que pocos quieren tocar. Y la enseñanza se titula El deseo de los ojos. Sí, es un tema en que muchos pastores a nivel mundial, profetas, apóstoles, lo que se autodenominen, no tocan por alguna extraña razón y lo han vuelto un tabú, algo que no se puede tocar y lo dan por hecho. Pero se les olvida que la Escritura es muy explícita y claramente habla específicamente sobre ello. Así que hay pecados que no comienzan con las manos, con los pies, con la boca, con las acciones. Hay pecados que comienzan con la mirada. Antes de que alguien abandone a Dios, primero esa persona tuvo que permitir que sus ojos se acostumbraran a mirar aquello que nunca debieron contemplar. Porque los ojos no solo sirven para observar, para mirar, para detallar, para ver de qué color es el cielo, el mar, las flores, el césped, la madera. Los ojos despiertan, si no lo sabían, deseos. Y cuando un deseo no es gobernado por el Espíritu Santo, termina gobernando el corazón. Sí, no es casualidad que muchas de las mayores caídas de la Biblia, si te has puesto a investigar, comenzaran con una mirada. Lo que parecía un instante terminó convirtiéndose en una tragedia. El enemigo sabe perfectamente que si logra conquistar tus ojos, cautivarte, hechizarte, tarde o temprano intentará conquistar tu alma. Por eso hoy quiero hablarles de el deseo de los ojos. No se trata simplemente de ver, de observar, se trata de permitir que aquello, que lo que estamos viendo se convierta en una pasión desordenada. Hay cosas que Dios nunca prohibió porque fueran malas en sí mismas. Y aquí voy a entrar y voy a dar duro porque es un tema que muchos pastores, maestros, profetas, etcétera, dicen que no es pecado, pero se equivocan todos esos maestros porque la Biblia explícitamente habla de ello. Y entraré en ese punto. He escuchado de muchos pastores en todas partes que hablan de lo mismo y repiten lo mismo como si fuesen loros. Pero la Biblia dice otra cosa. No, es que mirar no es pecado. La primera mirada, bueno, se te pasa. La segunda mirada, cuidado. La tercera mirada es porque decidiste fijar todo tu ser en ello y tu corazón. Pero enfatizan, hablan de que mantener la mirada, de que mirar no es pecado, pero la Biblia dice lo contrario a todas esas enseñanzas de teólogos que a lo largo de la historia nos vienen diciendo eso. Pero la Biblia dice otra cosa. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Vayamos a las Sagradas Escrituras y no creamos más a lo que dicen estos profetas, maestros, pastores, que viven repitiendo eso cuando se les olvida que la Biblia es muy clara al respecto.
Hay cosas que Dios nunca prohibió porque fueran malas en sí, sino porque sabía el daño que produciría cuando el corazón comenzara a codiciarlas. Es decir, la mirada es un incentivo que te lleva a ello, al pecado del deseo de los ojos, si no lo sabías. Desde el principio de la historia, empecemos por allí, encontramos este patrón desde el Génesis, desde el jardín del Edén. El huerto del Edén estaba lleno de árboles agradables y buenos para comer. Santo cielo, eso habría sido un manjar precioso de presenciar. Adán y Eva vivían rodeados de la abundancia, majestuosidad y proezas de Dios, bendiciones de Dios. A ellos no les faltaba absolutamente nada, lo tenían todo. Sin embargo, la serpiente dirigió la atención de Eva hacia un solo árbol. No cambió el árbol, figúrense, cambió la manera de que ella miraba el árbol. Dios le dijo: no comerán de ese árbol, porque ciertamente morirán. Pero ¿qué vino el enemigo? ¿Qué hace el enemigo en estos días? Es que mirar no es pecado. Para que se vayan dando cuenta que nos han mentido y nos están enseñando malas escrituras. La escritura dice en Génesis capítulo 3, versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí ella vio, y ya su percepción, el enemigo te cambió lo que Dios te dijo que era malo. Y ya comenzaste a dudar de lo que Dios te dijo. Oye, pero no está malo. Es lo mismo lo que nos vienen diciendo hoy en día todos estos maestros. Hay que hablar claro, no es que sean falsos o malos, sino que están enseñando malas escrituras. ¿Cómo que no es pecado mirar? Si la escritura dice el deseo de los ojos. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó su fruto y se lo comió. ¿Cómo es que dicen algunos pastores que no es pecado mirar? ¿Les hace falta leer las escrituras o qué pasa aquí? ¿Y por qué están enseñando todo esto mal? Hay que hablar las cosas como son de una buena vez. Están errando y nos están enseñando eso a todos, y Dios les va a pedir cuenta por la sangre de cada oveja que están en sus manos. Observen el orden. Primero vio, después lo encontró agradable, luego lo codició y finalmente lo probó, lo tomó. Y ese es el patrón de hoy en día. Lo que pasa es que mirar no es pecado. Así te dicen claramente, ¿no? Si lo codicias en tu corazón, entonces si permites que esa tentación te llegue al corazón y cedes a la tentación, entonces es pecado. Un momentico. Aquí hay un patrón. Y se están saltando la primera parte todos estos maestros, pastores, eruditos y teólogos del mundo. Un momento, se están saltando el patrón bíblico. Primero lo vio. ¿Qué pasa con ese patrón? ¿Se lo volaron, lo borraron? Simplemente se enfatizan de lo codició en el corazón. Un momentico, no, hablemos las cosas como son. Primero lo vio, y es el patrón bíblico en toda la Biblia. ¿Y cómo es posible que nos estén quitando y engañando y mintiendo en esto? El pecado comenzó mucho antes de extender la mano. Comenzó cuando el corazón quedó cautivado por lo que los ojos que contemplaron. Ese es el verdadero patrón que Dios nos muestra y nos dejó para no caer en ese pecado del deseo de los ojos. Así que sigue actuando el enemigo. Así sigue actuando el enemigo a día de hoy. Primero llama tu atención, luego despierta tu curiosidad, después alimenta el deseo para que finalmente intentes llevarte él mismo a la desobediencia. Eso ocurrió con Eva en el jardín del Edén.
Pero también sucedió con otros hombres de Dios a lo largo de la historia y a día de hoy sigue ocurriendo. Y hay que dejarlo claro. Los pastores nos están enseñando las cosas mal, por teología mala. David era un rey conforme al corazón de Dios. Había derrotado gigantes, había escrito salmos. El cantor de Israel había experimentado la presencia del Señor como pocos hombres lo habían visto y presenciado. Sin embargo, una tarde salió al tejado, en la última parte, en la cúspide de su palacio. ¿Y qué fue lo que pasó? Salió a pasear y ¡ay, santo cielo! Dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 2. Que él desde allá arriba vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El problema no fue únicamente verla, porque tú puedes estar caminando, vas para tu trabajo, estás haciendo deporte mientras trotas, ves algo y luego quitas la mirada. El problema de David no fue ese específicamente. El problema fue quedarse mirando, observando detalladamente. Después preguntó: ¿quién es esa mujer? Luego la mandó a traer. Más tarde cometió ¿qué? Adulterio. Hello. Después intentó ocultar su pecado, para que finalmente terminó provocando la muerte de Urías. Y todo comenzó con una mirada que nunca fue detenida. ¿Y cómo es posible que vengan pastores, profetas y yo que sé, maestros, que digan que mirar no es pecado? ¿En serio? La Biblia me dice cuál es el patrón real de las cosas y no el hombre. ¿Cuántas tragedias espirituales nacen de una mirada que nadie creyó peligrosa? Hello. El deseo de los ojos no solo habla de inmoralidad, también habla de codicia, de envidia y de ambición, pasiones desordenadas. Porque he estado y Dios me ha permitido y Dios quería que yo hablara de este tema, pero yo le pedí a Dios, queridos hermanos, personas oyentes, creyentes de la palabra de Dios, Dios me decía: habla de este tema. Y yo le decía: Padre, es muy controversial, habla de este tema. Y yo ya veía tiempo pensando: ¿cómo voy a expresar esto? Porque Él me lo mostraba día tras día, con hermanas, con hermanos, día tras día, y me mostraba: habla de este tema, porque es un problema que está en las iglesias. Y nadie quiere hablar de eso, hablan de otras cosas. Prosperidad, que tu ministerio, tú. No hablan de arrepentimiento y de esto menos. Y yo le decía a Dios: Padre, ayúdame a cómo ordenar las cosas, las palabras exactas, porque no sé cómo tocar el tema, cómo tratarlo, cómo llevarlo, cómo plantearlo, mi Señor, porque me van a tildar, yo que sé, de religioso machista, porque hasta eso me han dicho. Pero poco a poco, como Dios me fue mostrando más y estando presente, me mostraba todo el panorama, estando presente. Mira que eso, mira lo que pasa, mira esto, mira aquello. Yo, santo cielo, ya lo estoy viendo y tengo que decirlo así claramente. Por esa mentira que muchos pastores, falsos profetas, maestros que desconocen el patrón original y andan diciendo que mirar no es pecado. ¿Saben qué es lo que Dios me está mostrando? Que muchos hermanos, muchas personas, hermanas, ya bien sea líderes, ancianos de la iglesia, ministros de alabanza, se quieren despellejar viéndose sus cuerpos, porque tienen pasiones desordenadas y hay unos homosexualismo en las iglesias, santo cielo, y un lesbianismo puro y duro. Y hay que hablarlo claro. Por esa mentira, por esa mala interpretación de las Escrituras. ¿Y cuántas tragedias espirituales nacen de una mirada que nadie creyó peligrosa? Porque estamos creyendo a unas enseñanzas malas. El deseo de los ojos no solo habla de inmoralidad, ya lo sabemos.
Hay codicia, envidia, ambición desordenada. Acán vio un manto babilónico, plata y oro. Josué 7:21 registra sus propias palabras. Vi, los codicié y los tomé. Es un patrón que se repite. ¿Y cómo es posible que vengan estos maestros y pastores y cambien las cosas de Dios por su interpretación errónea? Vi, lo codicié y lo tomé. Así que sí es pecado, porque en la Escritura lo dice: deseo de los ojos. Esta palabra le tiene que llegar a una persona, a un alma que entienda: las cosas de Dios no se cambian. Lo dice la Escritura: hay de aquellos que le quitan y le añaden. Y dice en Apocalipsis: ¿por qué le están quitando su verdadera interpretación? No me gustaría estar en los zapatos de esas personas, de esos hermanos, porque Dios les va a pedir cuenta a uno por esto. Otra vez aparece el mismo proceso, el mismo patrón, la misma fórmula, el mismo ejemplo, enseñanza que Dios nos dejó desde el Génesis. Vi, codicié y tomé, pero primero es ver. Y como que mirar no es pecado. Parece una frase sencilla, pero destruyó una familia entera y llevó derrota al pueblo de Israel. Llevó la derrota al pueblo de Israel y ha llevado derrotas a muchas familias, a muchos matrimonios. El celular, porque creen que está despellejando a muchas familias y matrimonios por lo mismo, por mirar. El enemigo siempre intenta convencerte de que nadie saldrá afectado por aquello que deseas en secreto. Y esa es otra cosa, cuando miras de reojo, porque es lo que Dios me muestra. Mira cómo esa hermana está mirando de reojo esto. Mira cómo ese hermano, y yo, santo cielo, yo no soy perfecto. Y se lo digo a Dios, pero Él me muestra, habla de este tema que nadie toca, porque no lo entiende. Y vemos a las personas mirando las partes femeninas de otra mujer, de otro hombre. Mujeres viendo otras mujeres y se muerden los labios. Ya están despertando deseos prohibidos. Y no se han dado cuenta que empezó por una mirada en lo secreto. Pero el pecado nunca permanece en privado. Tarde o temprano ese pecado va a estar delante de ti, y tu cuerpo corporal, todas tus facciones hablan de lo que deseas y sale en público. Esa es otra cosa que las personas, los hermanos, no saben. El cuerpo te delata. Tarde o temprano sus consecuencias alcanzan a la persona. Y mientras pensamos en estas historias, quizás alguno puede decir ahora: pastor, yo nunca he cometido esos pecados, yo no tengo esas falencias, en serio. Pero permíteme hacerte estas preguntas, más bien hacernos estas preguntas a todos. ¿Cuántas veces nuestros ojos desean la vida de otros? ¿Hay alguien ahí? ¿Cuántas veces vemos la prosperidad ajena y dejamos de agradecer la que Dios nos dio? ¿Cuántas veces vemos matrimonios aparentemente perfectos y despreciamos al cónyuge que Dios nos regaló? ¿Aún hay alguien ahí? ¿Cuántas veces vemos ministerios de otros y olvidamos el llamado que el Señor puso en nuestras manos? ¿Cuántas veces nuestros ojos pasan más tiempo alimentándose del mundo con TikTok, Instagram y los Reels que contemplando la gloria de Cristo? Ahí también, en esas acciones, está actuando el deseo de los ojos. 'Si no lo sabías, ya debes de saberlo.
Por eso el apóstol Juan escribió una advertencia que sigue siendo completamente actual por los siglos de los siglos. Eso está en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 y dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Observen que aquí Juan no dice que el problema sea únicamente las cosas visibles. El verdadero problema es que cuando esas cosas ocupan el lugar que solo Dios debe de tener, ahí sí está el problema. Hay creyentes que dejaron de buscar a Dios porque comenzaron a admirar demasiado al mundo. Y también Dios me lo ha permitido ver, que parecen cristianos pero hablan más del mundo, hablan más cosas del mundo que de Cristo. Es increíble. Primero dejaron de leer la Biblia, después dejaron de orar, luego comenzaron a justificar pequeñas concepciones de esto, se justifican para al final ¿qué? Y cuando menos lo esperaron, ya no era Cristo quien dirigía su vida, sino aquello que sus ojos habían aprendido a desear. Así que, queridos hermanos, personas creyentes, oyentes o ajenas de la palabra de Dios, el deseo de los ojos siempre promete satisfacción, pero nunca y jamás puede darte paz. El mundo ofrece brillo, pero no ofrece descanso. Ofrece placer momentáneo, pero no vida eterna. Por eso Moisés tomó una decisión extraordinaria, y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Enseña que prefirió sufrir con el pueblo de Dios antes que disfrutar los deleites temporales del pecado, porque tenía la mirada ¿en quién? Como viendo al invisible, puesta en la recompensa eterna. Otro pasaje en Job dice: hice pacto con mis ojos. Mientras otros miran los tesoros de Egipto, el mundo, Moisés aprendió a mirar las promesas de Dios. Y ahí está la diferencia entre un hombre, entre una mujer espiritual y un hombre gobernado por sus ojos. Uno vive por lo que ve, el otro vive por lo que cree. ¿Tú de qué lado estás? Quizás hoy el Espíritu Santo te está hablando a ti mismo. Quizás el Espíritu Santo, y lo más seguro es que le esté hablando a alguien en este momento. Tal vez tus ojos se han acostumbrado a mirar aquello que debiste abandonar hace mucho tiempo: el pecado, la pornografía, la masturbación, ver revistas pornográficas, de lesbianismo, homosexualismo, codicia, lujuria. Tal vez has alimentado comparaciones, envidia. Tal vez has permitido que la codicia, la impureza o la ambición ocupen silenciosamente tu corazón. Recuerda esto y recuérdalo muy bien: nadie cae de un día para otro. Nadie. Toda caída visible comenzó mucho antes, en un lugar que solo Dios podía ver y ocupar. Repito esta revelación: si no lo sabías, tienes que saberlo. Nadie cae de un día para otro.
Toda caída visible comenzó mucho antes, en un lugar que solo Dios podía y debería ocupar y ver. Pero no todo está perdido, querido hermano, persona creyente o ajena de la palabra de Dios. La buena noticia es que Cristo, amén, no solo vino a perdonar nuestras acciones, vino a transformar nuestros corazones. David cayó, sí, pero también lloró delante de Dios. Pedro negó al Señor 3 veces, pero fue restaurado. La gracia de Dios sigue siendo suficiente para levantar al que se arrepiente genuinamente ante Dios. Por eso el salmista hizo una oración que hoy debería convertirse en la nuestra. Esto está en Salmo 119, versículo 37. Aparta mis ojos, oh Señor, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. No dijo cambia el mundo, dijo cambia mis ojos. Porque cuando Dios transforma nuestra mirada, también transforma nuestros deseos. Y cuando nuestros deseos cambian, nuestras decisiones también cambian. Hoy el Señor llama a levantar la vista una vez más hacia Cristo, hacia la bendita cruz. Porque ningún brillo de este mundo puede compararse con la gloria, glorioso, perpetuo, intachable, Salvador nuestro, Yeshua, Jesús el Nazareno. Que nuestros ojos dejen de perseguir lo pasajero para contemplar lo eterno. Porque al final lo que conquista tus ojos terminará gobernando tu corazón. Pero cuando Cristo gobierna tu corazón, ninguna ilusión del mundo podrá apartarte de su camino. Así que, queridos hermanos, les ha hablado el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos ha hablado al corazón, nos ha redargüido. Nos vemos en otra próxima transmisión, así que para aquellas personas que quieran apoyar nuestro ministerio, en la descripción del vídeo están los enlaces oficiales a nuestras redes sociales. También el correo electrónico a la cuenta PayPal para aquellos que quieran apoyarnos económicamente. Nos vemos en otra próxima transmisión. Bendiciones, amén y amén.